Custodiada en la Catedral de San Juan Bautista, en la ciudad italiana de Turín, la sábana santa es la reliquia más importante del cristianismo y uno de los grandes misterios de la historia. Se trata de una tela de lino con la imagen de un hombre que presenta las marcas y los traumas físicos propios de una crucifixión y que presuntamente envolvió el cuerpo herido de Jesucristo. Sin embargo, la autenticidad de la misma sigue siendo discutida a día de hoy por científicos, historiadores e investigadores de alrededor del mundo que tratan de arrojar luz sobre el cómo y el cuándo se plasmó tal imagen. A día de hoy, nadie ha sido capaz aún de replicarla. Pero, ¿qué argumentos esgrimen los defensores y los detractores de su autenticidad? ¿Qué coincidencias existen entre la imagen y el martirio que se infligió a Jesucristo? ¿Cuál es la historia de esta reliquia? ¿Qué experimentos científicos se han realizado sobre la sábana santa? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Yosef Ben Levi, teólogo, diplomado en Hasbara, presidente de Tarbut Sefarat Salou, miembro del Centro Español de Sindonología, historiador y escritor. Bienvenido, Yosef. Hola, pues muy bien, muchas gracias, Adriana, por esta bienvenida y aquí estamos para lo que gustéis. Gracias a ti. Bueno, para empezar, ¿podrías explicarnos un poco, hacernos una descripción física de esta célebre reliquia? Bueno, pues la descripción es un lino, es una tela de lino, en este caso estaríamos hablando de una mortaja que mediría 4,42 por 1,14 m y tendríamos plasmado en la tela el cuerpo, la parte frontal y dorsal del cuerpo de un martirizado, de un torturado, de una persona que tiene todos los indicios de haber pasado por la crucifixión y los mismos traumas que aparece con Yeshua min Nazrat, con Jesús de Nazaret en los Evangelios. De hecho, a la hora de analizar científicamente la sábana santa es necesario, si mal no tengo entendido, la intervención de médicos forenses, ¿no?, que comparen las señales que aparecen en la misma con este suplicio físico, ¿no?, al que se sometió a Jesús o a Josué. ¿Qué se concluye, Yosef, desde esta perspectiva forense? Bien, pues desde la perspectiva forense, los médicos que han estado interviniendo pues concluyen que la persona que estuvo allí reúne todos los requisitos y condicionantes que aparecen en los evangelios en la cuestión de las torturas. Estamos viendo que aparece una figura, que luego si quieres podemos hablar acerca de la imagen. Entonces en esa imagen de la tela vemos que aparece una persona latigada por delante y por detrás, todo el cuerpo con 150 latigazos. Y son 150 latigazos que hay que multiplicar por 6. Entonces, ¿por qué por 6? Porque el látigo que se utilizaba, que era un flagrum taxilatum, que se descubrió el siglo pasado en las ciudades de Pompeya y Herculano, pues tenía 3 correas y al final de cada correa tenía 2 bolitas de plomo. Es decir, aquella persona recibió unos 900 impactos directos de canicas de plomo, por así decirlo, que iban lacerando la piel y todo eso aparece reflejado perfectamente en la tela. Eso sin contar los laterales, que no tenemos la imagen de los laterales, es decir, el codo, la costilla, el hombro, eso no aparece en la tela. Yo, en mi opinión personal, porque yo creo que la tela de alguna manera se abrió en el momento de producirse la imagen. Y tenemos, por supuesto, la crucifixión, las marcas de la crucifixión con los clavos en el carpo, no en la palma de la mano. Y tendríamos también, atravesándole los pies, tenemos una gran herida lanzada en el costado derecho, a la altura de la quinta y sexta costilla. Tenemos más de 50 laceraciones en la cabeza, rodeando toda la cabeza, y tenemos el cartílago nasal roto. Tenemos también el pómulo, el ojo inflamado, la barba medio arrancada. Tenemos una serie de condicionantes que sí. Y aparte, los médicos forenses han visto que hay sangre arterial y venosa, también sangre cadavérica,
Es sangre auténtica, además es sangre del tipo AB positivo, que es típica de los judíos yemeníes que no suelen cruzarse con otras etnias. En fin, hay una serie de condicionantes que sí, en el sentido forense y biológico del cuerpo y de la fisiología, de todo lo que hay sudor, hay trocitos de carne, hay glóbulos rojos, en la sangre también, que se ha visto, hay un exceso de bilirrubina, que eso implica que la persona torturada pues sufrió muchísimo, tuvo un gran estrés y bueno, es impresionante, reúne esos condicionantes, sí. De hecho, a lo largo de la historia, la crucifixión de Jesús ha sido representada en miles y miles de ocasiones, ¿no? Sin embargo, por lo visto, aparecen en estas representaciones errores recurrentes en relación a cómo se sucedieron los hechos en realidad, o si más no, respecto a algunos de los detalles del martirio. Ahora comentabas, ¿no?, al respecto de las palmas de las manos. ¿Cuáles crees que son los principales errores que se han cometido en este sentido? Sí, este sería uno de ellos. Empezamos de la cabeza a los pies. Uh-huh. En la cabeza normalmente se ha representado con una corona fina, delgada, ¿no? Pero se ha descubierto que no, que lo que realmente tendría sería todo un casco de espinas, sin ningún miramiento, un casco hecho burdamente, y estaría recubriendo toda la cabeza. Es decir, el pelo lo tendría completamente engominado de sangre. Eso se ha visto perfectamente también con otra tela, que también hay de lino, pero cosida en otro estilo, tafetán, que es un lino más rudo. El lino de la mortaja, de la síndone que hay en Turín, de la sábana que hay en Turín, es un lino de sarga o espina de pez, que es muy delicado, es muy fino, se utilizaban en el enterramiento de nobles y de reyes. Y entonces, en el sudario de Oviedo, que es esa tela al que yo me hago referencia ahora, ese lo tendría a modo de casco, a la hora de descenderlo de la cruz, lo pondrían, José de Arimatea y Nicodemo, que irían a buscarlo con sus ayudantes, lo pondrían alrededor de la cabeza, y se ha comprobado que biométricamente encaja con la imagen de la síndone de Turín. Entonces, en esa tela del sudario de Oviedo no hay imagen ninguna, pero sí que hay manchas de sangre distribuidas de tal manera que encajan. Entonces, ahí se ha demostrado que tendría una corona de espina. Otra de las cuestiones que los pintores reflejan mal es lo que hablábamos antes de las manos. Se crucificaba con el carpo, porque ahí hay como un espacio vacío, hubo un médico francés que le puso su apellido, de Stock, y entonces pasaría por ahí. Se comprobó en el siglo pasado, hubieron unos médicos que comprobaron, esto hoy en día ya no se puede hacer, pero se comprobó con cadáveres que los crucificaban por las palmas de las manos y se desgarraban y se caían. Entonces esto ya hoy no se hace, pero eso sí que se comprobó. Luego pues bajamos un poco más y tenemos a la altura del costado entraría la lanza con la quinta y sexta costilla, como hemos dicho antes, y a veces eso se representa de otra manera, pero atravesaría la lanza el pulmón, el corazón y también la espalda. Se ha visto el año pasado también y el anterior se descubrió esto, ¿no? Luego también las piernas no estarían rectas, sino, digamos, la pierna derecha estaría flexionada y tendría toda la palma del pie derecho, toda la planta del pie derecho estaría completamente plana, y el otro pie, el pie izquierdo, estaría encima de manera que estarían con las rodillas un poco plegadas. Esto ha hecho pensar también que en algunas representaciones iconográficas, sobre todo de la ortodoxia griega, se dibuja, digamos, una peana en el pie un poco inclinada, como que a veces lo representaban como si fuera cojo, tuviera una pierna más larga que la otra. Pues no, es debido a esto también, esta sería la cosa. En fin, son detalles que ya digo, estos son detalles grandes, ¿no? Luego tenemos detalles más pormenorizados, que vamos, autentifican lo que estamos hablando. Sí.
más allá de los restos biológicos que comentabas antes, ¿no? El cómo se formó la imagen que aparece en la sábana santa es un gran misterio, ¿no? Que aún no ha sido resuelto porque no se han hallado en el lino ni elementos químicos que puedan dar razón de la misma, ni pintura, ni ioduros de plata, ¿no? ¿Qué especulaciones se han hecho, Josep, desde el ámbito de la física sobre la manera en la que se pudo formar esta imagen? Bueno, a ver, si te soy sincero, sigue siendo un misterio. Sí, a nivel teórico, los mismos científicos o las personas que han intervenido y que siguen interviniendo en el estudio de la tela y de la imagen, a nivel teórico, pues algunos postulan, como haría Jackson y Jumper de los laboratorios del Jet Propulsion que trabajaban para NASA. Ellos teorizaron que el cuerpo tuvo que haber levitado dentro de la tela y en décimas de segundo tuvo que haber sucedido una explosión como de energía desconocida, un tipo de radiación desconocida que formaría la imagen. Entonces, como bien decías, la imagen se habría formado por una degradación de la celulosa del lino. Es decir, cada hilo del lino está conformado por 100 a 200 fibras. Bueno, pues solamente 4 o 5 de estas fibras son las que están como oxidadas, están degradadas. Es como si hubiera pasado el tiempo, como cuando tenemos un libro muy antiguo y sus hojas del papel, la celulosa, se oxidan y se vuelven más amarillas. Pues esto igual. Entonces, la imagen está hecha de eso. O dicho de otra manera, está hecha de nada y no traspasa al otro lado de la entonces, en la tela, Adriana, llegó, o sea, tenemos sangre, como hemos dicho antes, y la sangre llegó antes a la tela que la imagen. O dicho de otra manera, debajo de la sangre no hay imagen. De acuerdo. Entonces, a nivel físico, los resultados que se hicieron con las comisiones que hubieron aquí encargadas, como por ejemplo en el 78 la comisión del Stur, fueron más de 30 científicos de alto nivel de laboratorios donde se hacía la bomba atómica, o sea, que eran físicos, era gente que con su propio dinero formaron el equipo, ¿no? Estuvieron 5 días con 5 noches intentando averiguar no solamente lo que es el continente, sino también el contenido, no solamente lo que es la tela, sino también la imagen. Y bueno, Ray Rogers, que era uno de los que también estaban en el equipo, él decía, él era experto en todo lo que era la cuestión de la energía, de las radiaciones. Él decía, yo voy allí y en 5 minutos te digo si es verdadera o falsa. Y el hombre llegó allí y se quedó sorprendido porque pensaba que la imagen estaba hecha por fuego o por algún tipo de aspecto, digamos, así. Pero no, a la imagen, a la tela se le pasó la luz ultravioleta y para detectar si había fuego, si brillaba la imagen y no había manera. Entonces, a nivel científico, hoy en día no se sabe. A nivel teórico, pues se especula una radiación, un tipo de energía desconocida, pero ya te digo, son especulaciones. Estamos hablando de cómo se formó la imagen. Otra cosa ya es hablar de lo que es la imagen en sí. Claro. De hecho, hubo un incendio, ¿no?, que afectó de alguna manera la Sábana Santa, si no me equivoco, en 1532 en Francia. Bueno, pues a ver, pues muy bien. Es que, a ver, hubieron también varios incendios, pero digamos que el más grande fue este que ocurrió en 1532. Entonces, en esta fecha, la tela, pues, la noche del 3 y el 4 de diciembre, pues estaba dentro de lo que es la catedral, la pequeña, digamos, no es una catedral, una pequeña iglesia que se hizo allí, y entonces estaba guardada dentro de una urna que mandó a hacer Margarita de Austria, en 509, y entonces, pues bueno, se guardaba dentro de una urna de plata. Entonces, bueno, pues en esa noche de Santa Bárbara, pues hubo un incendio que sospechosamente algunos achacaban a los antiiconos
a los que eran anti-imagen, que eran los calvinistas. Eso no se sabe, ¿eh? Y entonces el incendio fue bestial. Y aquel calor fue tan intenso que empezó a derretir parte de la urna de plata y cayó en la tela plegada, estaba plegada allí en 48 capas, cayó en una de las esquinas perforando simétricamente todo eso, ¿no? Y bueno, se consiguió salvar, ¿eh? Entonces luego después, 2 años después, las monjas clarisas pues la reparan, ponen una tela por detrás, y bueno, hacen eso, un cosido especial allí las monjas. Bueno, de hecho, una de las cosas que más han dificultado su estudio científico es el hecho de que la sábana santa haya ido pasando de mano en mano, ¿no?, a lo largo de la historia por la contaminación, ¿no?, que se ha derivado de tal periplo. ¿Podrías contarnos un poco a grandes trazos las etapas de esta especie de peregrinación que ha hecho la sábana santa a lo largo de los siglos? Sí, bueno, a ver, si es que tenemos casi de siglo en siglo, o sea, es increíble, pero tenemos testimonios en manuscritos y iconográficos prácticamente de año a año de la tela. Sí. Pero sí, como muy bien dices, o sea, estamos hablando de que ya en el primer siglo había un rey contemporáneo con Yeshua, que era el rey Algar V, Ukam, de Edesa, lo que sería en Şanlıurfa, en Turquía actual, ¿no? Y entonces él, pues, claro, existen esas tradiciones, ¿no?, del manto, de que él tenía una enfermedad y que pide que vaya Yeshua allí para sanarle. Y bueno, pues al final dice, mira, en resumidas cuentas, hay cartas, hay escritos así, que no sabemos hasta qué punto es del todo real o no, pero la carta viene a decir, oye, ven a curarme y aquí tienes mi ciudad, vivirás tranquilo y no estarás tan perseguido. Y dice, no, y representa que Yeshua le contesta a través de unos discípulos, Ananías y etcétera. Y bueno, le viene a decir que, mira, yo no puedo ir hasta que acabe mi misión, pero te mandaré luego mi imagen impresa en una tela y esto, ¿no? O sea, yo quiero pensar que todo esto es luego una retórica que se hace para validar que en efecto a ese rey le llegó la mortaja después de que se abriera el sepulcro y bueno, pues allí los discípulos judíos que seguían al maestro, pues ellos saldrían corriendo porque Roma empezarían a acusarlos de todo, ¿no? Y Claro. yo no creo que ellos sean los que tomaran la tela del sepulcro y se la llevaran, aunque existe alguna tradición que dice que fue Simón Quefa, Pedro, el que la llevara. Pero bueno, yo creo que serían más bien, en este caso, gentiles, seguidores del maestro, los que tomarían eso como reliquias, porque ya se estaban tomando todas esas cosas de la superstición, el fetichismo en el primer siglo. Bueno, el caso es que la tela llega, bueno, se va guardando y se va mostrando plegada y se enseña solamente el rostro, la cara. Y se va pasando pues de mano en mano hasta que está guardada en la ciudad de Edesa y hasta el año 527 que el emperador Justiniano I manda a construir una catedral, ¿no?, para tenerla allí. Y bueno, y tenemos testimonios de Bagrio, San Braulio, Germán I, Andreas, digamos, son arzobispos, obispos, católicos, también de reyes, de emperadores, que están diciendo la tela está en Edesa, la tela está allí, y tiene la imagen completa del cuerpo. Y entonces, pues, lo que se hacía era exponerla al público los viernes o en las grandes fiestas como de Pascua. Y normalmente lo que se hacía, los obispos, cuando la presentaban, más adelante ya con el tiempo, estamos hablando en el año 797, con el Papa León III, tenemos también... tenemos otra situación en que ya la tela se empieza a presentar al público con los obispos detrás, cogiéndola de los bordes superiores con las manos desnudas. Entonces, porque es una manera de que les trasladase también esa, no sé si llamar protección o suerte a ellos.
que normalmente se utilizaban con guantes, pero no, ellos se las quitaban. Entonces, pues bueno, para iluminar todo eso se utilizaban antorchas, que eso también pues va contaminando la tela, enriquece el carbono 14, etcétera. Ese sería también otro tema. Antes de entrar en ello, quería preguntarte cuál ha sido la relación de la Iglesia Católica con la síndrome de Turín, ¿no? Porque si mal no tengo entendido, hubo un papa que se negó a reconocer su autenticidad. Exacto. ¿Verdad? Sí. Sí, aquí tenemos tenemos al Papa Clemente VII, que allá por el 1390 estaría de Papa en Aviñón. Bueno, pues dice que es un fraude, ¿no? Pero bueno, dice que es un fraude porque también está el obispo Pierre d'Arcis, que el hombre... a ver, es que esto es un poco más... Es una cuestión de política, Adriana. Porque ahí tenemos un obispo que la gente pasa por encima de él, que no le hacen ni caso y que no... ¿Cómo va a tener la tela ahí Margarita? O bueno, digamos, en este caso, que sería una historia un poco así larga de contar, los descendientes de Otón de la Roche, que sería el que se la llevaría de Constantinopla, sería un caballero cruzado francés y se la llevaría a Francia, ¿no? Sí. Y bueno, allí pues representa que Otón de la Roche en el 1208 le da la tela al arzobispo de Besançon, que se llamaba Amadeo de Tramelay, y bueno, y él se la queda allí. Y entonces, pues, allí representa que, pues luego tenemos al obispo, que la ve, que se entera que está allí en Francia y que la están exponiendo y que están ganando dinero y todo eso, y que dice que eso que no puede ser, ¿no? Y bueno, entonces se lo dice al Papa, a Clemente VII, y ya con el rey de Francia se ponen de acuerdo para que se prohíba las exposiciones de la tela, ¿no? Pero bueno, Margarita, que era hija de Godofredo II de Charny de Lirey, pues ella pues es quien tiene la tela en ese momento y al final pues esta mujer pues está pasando una mala racha económica porque su marido Humberto de la Roche, descendiente de Otón de la Roche, ese cruzado que se llevó la tela, bueno, pues ella pasa una mala racha y tiene que exponerla, ¿no? Para que la peregrinación pues le dé ese dinero, ¿no? Bueno, el caso es que al final aparecen los duques de Saboya, que son los que le compran la tela y ella pues al final puede acabar sus días económicamente bien, y los duques de Saboya ya la tienen hasta ya pues el siglo XX, cuando la donan a Juan Pablo II. Y ya queda expuesta en Turín, entiendo, ¿no? Exacto. ¿Qué referencias existen sobre esta reliquia en la Biblia u otros manuscritos? ¿Qué se ha encontrado al respecto? Bueno, a ver, en la Biblia lo que tenemos es el testimonio de los evangelios, cuando en Mateo 27:59, pues se dice que Arimatea, que era un fariseo de los ricos, los más pudientes en el primer siglo, pues él dice que envuelve con una sábana pura el cuerpo de Yeshua. Una sábana pura significa que no tenga mezcla la tela. Y entonces pues es de lino puro. Y entonces luego también en Lucas 23:53 se habla que después de descolgarle se envuelve. Luego, a ver, no hemos hablado de la cuestión del polen y de los ungüentos que contiene la tela, y es que efectivamente en Marco 16, Lucas 23 se habla de que se compran especias, las mujeres compran especias para ungir el cuerpo. Luego José de Arimatea y Nicodemo llevan 30 kilos de especias al sepulcro. Y entonces sí se ha comprobado que la tela contiene, en la gran mayoría de la tela contiene un polen, un tipo de polen, que era el que se utilizaba para embalsamar a los reyes y a los nobles, que es el Helichrysum, descubierto por Marcia Boy
una palinóloga experta en estas cuestiones de Italia, pero que está ejerciendo en la Universidad de las Islas, no sé si de Canarias ahora. Y bueno, ella decía eso, ¿no? Que se confundió este tipo de polen con el polen de la Gundelia tourneforti, que identificó Max Frey y Abinand Danin y Ulrich Baruch, que eran judíos, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y entonces, claro, no, porque el polen de la Gundelia es un polen que lo tienen que llevar, no se desplaza por el aire tampoco, sino que es entrar en contacto, y entonces no tienen, y es un polen que viene de una planta que parece como un cardo, mientras que el Helichrysum es una planta más aromática, más decorativa, y es lo que te digo, ¿eh? Y bueno, tenemos una serie de textos que sí que nos dicen, ¿no? Acerca de que era envuelto, ¿no? el cuerpo en telas. Y era una costumbre hebrea del primer siglo. Sí, sí. Es curioso, ¿eh? Por otro lado, Joseph, existen a su vez ciertas conexiones, ¿no?, entre la imagen que hoy nos ocupa y el Pantocrátor bizantino. Pero para aquellos oyentes que lo desconozcan, ¿podrías explicarnos qué es exactamente el Pantocrátor y cuál es esa relación que al parecer guarda en algunas representaciones artísticas con la sábana santa? Sí. Y tanto que sí. Y muy buena esa pregunta, porque esto precisamente, el Pantocrátor es una figura que está en el monasterio Santa Catalina del Sinaí, que yo tuve la oportunidad de visitarlo. Y este Pantocrátor reúne una serie de características que hubo un médico francés, Paul Vignon, que identificó en el rostro que aparece en la imagen de la tela, 15 puntos de semejanza, que aparecen luego no solamente en el Pantocrátor, sino en toda la iconografía que existe desde la Europa medieval, antigua, etcétera, ¿no? Vamos, y se van recogiendo esos puntos de concordancia, que son una raya transversal en la frente, un cuadrado de 3 lados entre las cejas, una V en el caballete de la nariz, una V dentro del cuadrado, la ceja derecha elevada, el pómulo izquierdo acentuado, el pómulo derecho también, la aleta izquierda de la nariz engrandecida, del golpe seguramente, la línea de la nariz acentuada, y el labio superior también. Una línea fuerte debajo del labio inferior, la zona sin pelo entre el labio inferior y la barba bifurcada, la línea transversal en la garganta, ojos muy acentuados y mechones de pelo en la frente. Y aquella gente, cuando pintaba, pues veía algo raro en la frente que le caía, entre los ojos, y pensaban que era un mechón de pelo. Y si nos fijamos en el Pantocrátor y en otras iconografías que existen, están así, aparecen como 3 flequillos, cuando realmente lo que tiene es unos regueros de sangre, uno en forma de 3, que es eso, es sangre. Luego vimos que era sangre. En fin, en la iconografía lo que nos está demostrando es que aquella gente estaba viendo algo y cada uno lo representaba como podía, ¿sí? Y lo curioso, Adriana, es que lo representaban con un círculo alrededor de la cabeza, muchos de ellos, porque era así como se exponía al principio. Se exponía plegada y se enseñaba así. Y el rey Akbar en el Sinaí, que está también al lado del Pantocrátor, ¿no?, un retablo que tienen allí, tiene la tela, la tiene en sus manos y la tiene plegada de tal manera que tiene la cara en medio. Y así es como se enseñaba, con ese círculo. Entonces aquella gente veía el círculo de la ventana para mostrarla, y lo dibujaban también. Qué y de ahí viene luego que todos los santos tienen ese redondo, ese halo en la cabeza como santo. O sea que el origen de la aureola, que siempre viene representada, ¿no?, con los santos, podría ser de algún modo, sí, ¿no? Sí. Para mí sí. Qué interesante. Volviendo un poco al tema de las investigaciones científicas, ¿no?, del enfoque científico del tema, más allá de la especulación, ¿cuáles crees que son las investigaciones científicas más importantes o que mejores aportaciones han hecho sobre este gran misterio que es la sábana santa? Bueno, pues sobre la parte científica, que podemos decir, Adriana, que es real, que son resultados reales, que ya no estamos hablando de teorías,
Bueno, pues son varias cuestiones, ¿no? Y el Sturm lo resumió pues en 9 puntos, ¿no? Que fue en el 81 publican los resultados, que es que la superficialidad, que solamente están degradadas las primeras fibras del lino, como hemos dicho antes. Ujú, Ausencia total de pigmento, no tiene pintura, la imagen no está hecha con pintura. ujú. Tiene estabilidad hídrica, es decir, la han intentado lavar con agua y la imagen no se va. Tiene estabilidad química, se le aplicó más de 500 de colorantes que no eliminan la imagen. Ujú. Luego tiene pormenorización, o sea, tiene detalles y está enfocada, es increíble, o sea, prácticamente está hecha como si una luz radiante y colimada a la vez la hubiera formado. Colimada sería como un láser, ¿no? Que la luz se concentra en un punto y lo va definiendo, lo va alterando, quemando, lo que sea. Y Ajá. radiante es como una lámpara que estampa la luz, Ujú. irradia hacia todos lados y forma todo. La imagen no tiene contorno, que eso también hay que decir. Mm. Entonces, no tiene direccionalidad, es decir, no tiene trazos. Hoy en día en el arte, las pinacotecas, en el arte crítico de las pinturas y así, para saber si hay una falsificación o no, se miran los trazos del pincel para saber si era zurdo, derecho el pintor, si estaba enfermo, si le temblaba el pulso, cosas Claro. así. Pues Ujú, la imagen no tiene trazos de ningún tipo. ujú. Entonces, otra cosa importante que determinaron en las investigaciones científicas es que la imagen se forma sin que la tela esté en contacto con el cuerpo. O sea, eso, vamos, eso es imposible. Sí, ¿Qué sí, pintor puede hacer eso? sí, sí, No, claro, no. es casi Luego surrealista. tiene, Ujú. claro, luego tiene negatividad desconocida. Es una negatividad que alguien ha llamado negatividad parcial. Cuando estamos hablando en este caso de negatividad, hablamos de que cuando se aparecen las primeras fotografías en 1898 con Secondo Pia y luego más adelante con Henry, y luego hubo también, han habido más fotografías, la imagen arroja un negativo que no llega a ser negativo, pero que tiene más información que el positivo. Y eso es imposible. Nunca un negativo puede dar más información que el positivo. Y esta tela lo da. O sea, eso es complicadísimo. Sí, 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 es que reúne muchísimos misterios al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí. Científicos. Luego tiene tridimensionalidad, que eso ya es el colmo. O sea, si no han tenido bastante los científicos, ahora tiene tridimensionalidad. ¿Tridimensionalidad qué es? Pues estos científicos de NASA crearon un dispositivo llamado VP8, que Ujú, también calibraba Peter Schumacher y otros físicos, que es una especie de máquina que se utilizaba para las sondas Voyager y Viking en la cartografía del planeta Marte. ajá. Bueno, entonces esta máquina lo que hace es tomar todo lo que son las escalas de grises que aparecen en la superficie de la sonda, que está tomando las medidas del planeta, y las transforma en números, de manera que puede luego hacer una orografía del planeta decodificando esas escalas de grises a través de los números con picos y valles. Bueno, pues eso se consigue con esta máquina. Bueno, pues no se le ocurrió otra cosa a esta gente que decir, oye, me da la sensación de que esta imagen se le puede aplicar el VP8. Y le aplicaron el VP8. Y la imagen cobró orografía. Qué Y fuerte. entonces es la imagen que estamos viendo nosotros con sus pómulos, la barbilla, en fin, es algo increíble. Se aplica esta máquina a cualquier otra fotografía o pintura y eso no aparece, porque las escalas de blancos, negros y grises que da están embrutecidas, tienen mucho ruido de fondo, tienen Entiendo. como, tienen como muchos parásitos y entonces cuando se le aplica los códigos numéricos de la máquina, sale distorsionado. O sea, es muy difícil que cojamos una sonda, un módulo lunar o lo que sea y lo intentemos aterrizar allí porque todos son picos, no hay información para que aterrice la máquina. En cambio, Ujú. con la de la tela hay una información clarísima. Se ve perfectamente dónde está el pómulo, la nariz, el ojo, la cuenca del ojo, la ceja. Se ve todo eso. Es una pasada, ya te digo. Esto, digamos que serían, Adriana, los puntos científicos reales que nadie puede discutir. Y luego, por sí, la única prueba que se le hizo científica para intentar desvirtuar la tela fue la del carbono 14, Ajá. que resultó ser un fiasco y una farsa total. No una farsa, sino un fiasco. O sea, el método del carbono 14 sí que funciona para datar
objetos que han sido asépticos, pero la tela nunca lo fue. Francis Lilly, inventor del método de datación carbono 14, premio Nobel por ello, hasta que se murió el hombre, él no la quiso datar, y fueron detrás de él, por favor, dátala. Y él dijo, es un absurdo. Ajá, Pues claro. nada, ahí aparece Michael Tite y otros científicos de los laboratorios que vinieron después. Para las dataciones intervinieron 3 laboratorios, Tucson, Oxford y Arizona. Uh-huh. Y entonces Michael Tye, que era el director del Museo Británico, pues él llevó a cabo todo eso. Y bueno, pues el cardenal que estaba, Ballesteros, que estaba en aquel momento, pues el hombre era muy mayor, se emocionó o no sé qué hizo, dio permiso, sí, le dio permiso para decir, o sea, yo creo que diría como esta cuestión de la ciencia y la fe, ¿no? O sea que no tiene por qué una cosa quitar a la otra, y venga, va, que se haga, pero nuestra fe no se basa en los resultados. Bueno, y al final que no debería haber aceptado nunca, porque Adriana, yo creo que los científicos que hicieron la datación, para mí, a día de hoy, para mí es algo sospechoso que hagan eso, porque sabiendo que el carbono 14 es un método de datación para objetos que han sido asépticos, claro, y que tienen más de 2000 años. O sea, el carbono 14 puede datar objetos biológicos hasta creo que 60.000 años. Más allá creo que no pueden, se tienen que utilizar otros métodos. Y siempre un método de datación nos va a dar error. Claro. Y bueno, lo que ocurrió aquí es eso, lo que hemos hablado antes. La tela estaba altamente contaminada. Y luego hay que pensar que con las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, los ensayos nucleares, pues eso enriquece más el carbono 14 que tenemos en la atmósfera. Claro. Lo enriquece en el sentido de que incluso te puede llevar al futuro la pieza, ¿no? Como ha sucedido en algunas dataciones. De la sábana santa misma. Sí, porque es que además se tomó el corte que se hizo del tejido, se tomó de una de las espinas que lo iban cogiendo de ahí los obispos para enseñarla. Y luego, pues, a ver, Carlos Mesa, que es un periodista al que aprecio mucho de aquí de España, colaborador que, de Luces sí, en la Oscuridad, lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, sí. Sí, él suele decir en sus charlas que la muestra del carbono 14 se lava. O sea, hay un proceso, hay un protocolo de lavado y por lo tanto todas esas cuestiones de la contaminación se tienen en cuenta. Pues no, porque en esa fecha que se hizo en 1988 estas cuestiones, ese tipo de lavado de protocolo no se sabía, no existía. Harry Gow, que es el que digamos, es el co-descubridor del acelerador de espectrometría de masas para dataciones más sofisticadas, él decía, más adelante en años, al principio sí decía que estaba bien hecha la prueba, pero después se dio cuenta que no, que se estaba cometiendo un gravísimo error, y es que existían una capa de bioplastos que era imposible de limpiar y que no se podía conocer en el 80, ese tipo de suciedad. Y limpiar un tejido natural como el lino es súper difícil, y más que cuando ha estado expuesto en todas partes. Claro. Se puede limpiar un tejido sintético bastante aceptablemente bien, pero un tejido biológico no, es una locura. Y él lo decía, Harry Gow decía, no, en aquel tiempo no se conocía ese método de limpieza, y fue lo que pasó. Y luego otra cosa, que viene la trampa. Los resultados estos se publicaron en la revista Nature, que es una revista científica, y bueno, pues se publicó como intentando con otras 3 muestras, una capa medieval d'Anjou, unas telas de Cleopatra y una tela nubia egipcia. Y entonces, bueno, pues vale, y esto como a 4 ciegos, o a triple ciego, y la tela de la síndone en otro tubito. Bueno, pues antes de que existiera esto, todo el mundo ya sabía cómo era la tela, en sarga de pez, que es un tejido muy especial, y pues ya tienes ahí, ya no hay doble ciego, ya sabe la gente que la del tubito tal, claro. Es la de la síndone. Bueno, el caso es que se hace la comprobación y efectivamente las otras 3 muestras, los resultados de datación, pues reflejaban perfectamente, el target era bueno, siempre hay una horquilla de error, que hay un más o menos, pero cuando llegó a la de la síndone, no llegaba al 5%, y entonces
claro, en los protocolos de datación se dice que toda muestra que no llega al 5% o que incluso llega al 5%, que no pase de ahí, es una datación errónea, es una datación dudosa, no sirve. Bueno, pues todos los telediarios de España y de todo el mundo dijeron que cuando salió la datación de 1260 a 1390, pues que ya está, se descubrió que la sábana era medieval. Y ya está. Pero cuando la revista Nature publicó esos resultados y luego los científicos dijeron están mal hechos, lo reconocieron los mismos laboratorios. O sea, el laboratorio no tiene la culpa, el método funciona. Pero claro, funciona si el objeto es aséptico, si reúne los condicionantes. Pero cuando hubo que rectificar, ningún medio informativo ni ningún periódico rectificó, Adriana. Y eso es hacer trampa. Pues sí, porque claro, si hablas de una noticia o respecto a un tema, tienes que actualizar los datos, ¿no? O sea, que de alguna manera esta atribución a la edad medieval que se ha hecho en algunas ocasiones y que de hecho creo que aún hoy en día se sigue haciendo, se debe a esta historia que nos acabas de relatar, esta vinculación con la Edad Media de la Sábana Santa. Claro, sí. Curioso. La tela no se puede... A ver, en la época medieval ha estado expuesta pero un montón de veces. Igual que, ya te digo, cuando la tela pasa de Edesa, Turquía, a Constantinopla, que era el reino de los griegos bizantinos, allí sigue exponiéndose todos los viernes a todo el mundo. Pero luego cuando llega a la Europa medieval, pues allí, después de este conflicto con Pierre d'Arcis, se sigue exponiendo, pero un montón de veces. Y la Casa de Saboya, los duques, que tenían su ducado, llegaban desde Francia hasta los Alpes y Italia, ellos en todos los acontecimientos, pues la llevaban para arriba y para abajo y la exponían en fiestas, etcétera. ¿A día de hoy se siguen realizando investigaciones científicas sobre la Sábana Santa? Bueno, se ha formado aquí en España el CES, que es el Centro Español de Sinología, al que yo pertenezco, y dentro de este centro pues aparece también otro, que es el EDICES, que es un centro más sofisticado de investigación científica directa, no solamente a la síndrome de Turín, sino también al sudario de Oviedo. Y bueno, las investigaciones están cada año. Se descubrieron también otros elementos como la vainillina que tiene la tela, que o sea, son elementos que siguen confirmando la autenticidad de la tela y de la imagen, que hay plasmada allí, la sangre también. Se sigue trabajando en eso. O sea, hay gente que se piensa que se puede clonar. No, ya se ha descubierto que no. JJ Benítez decía en sus comentarios, ¿no?, que a lo mejor algún día se puede llegar a clonar. No, ahora ya sabemos que no, porque la cadena de ADN está muy deteriorada, está muy rota. Pero bueno, las investigaciones se siguen. Y bueno, el Vaticano, bueno, sigue abierto a cualquier tipo de investigación que se quiera realizar. De hecho, hay hilos de lino, de la tela, están distribuidos en distintos laboratorios, sobre todo en Arizona se llevaron más muestras que los otros dos y se tienen guardados para investigaciones. Y entonces, por ejemplo, se descubrió que efectivamente el trozo para la datación que se usó pues tenía una mezcla de algodón. Y eso era rarísimo, y entonces se descubrió que era un algodón tintado, teñido a modo de zurcido, y se vio que estaba zurcido. Entonces era un remiendo que unas monjas pondrían en el pasado, en la época medieval, y eso se descubrió, ¿no? Y entonces se dijo, hombre, es que encima, porque cortar ese trozo lo cortó, o sea, el mismo representante de la Iglesia, que no fue que salieran allí los científicos malos, no sospechosos, etc., ¿no? Pero bueno, investigaciones están ahí y bueno, más que nada la incógnita está hasta el día de hoy, que nadie sabe cómo se ha formado la imagen y sí que han habido intentos de replicarla, pero imposible. Entonces, claro, hacer una fotocopia como hizo el compañero Carlos Mesa,
y luego ponerle yoduro de plata, que es lo que dice él, y luego exponerla al sol, y la verdad, te sale una imagen vaporigráfica, que también existen otras imitaciones hechas con vapor, porque claro, como la imagen no tiene contorno, ni pintura, entonces tampoco tiene yoduro de plata, eso hay que decirlo, la imagen no tiene, la tela no tiene yoduro de plata, ni pintura. Sí que existió una persona que nunca quiso entrar en el equipo de investigación del Sturm, que se llamaba Walter McCrawn, y él decía que le dejaron, Ray Rogers, que era amigo suyo, le dejó una muestra, una fibra para que mirase, le dejó unas muestras, ¿no? Y él dijo que encontró pigmento rojo de bermellón, ocre. Y entonces él postulaba que la imagen estaba pintada. Y entonces no, la tela, o sea, si la tela tiene ocre, claro que tiene que tener ocre, porque los pintores que hacían las copias allí delante de la original, cogían luego su copia, la frotaban con la tela original para autentificarla de que tenía, digamos, ese poder, esa firma de la original, ¿no? Claro. Y se la llevaban a su noble, que pagaba gran dinero al pintor. Y sí, pero los pintores cuando iban allí se volvían locos porque no veían, la imagen no tiene contorno, no tiene trazos, no sabían qué pintar y aparecen algunas cosas que impresionantes. Sí, realmente sigue siendo uno de los grandes misterios. Y estaba pensando, Joseph, ¿se han dado casos de milagros o sanación espontánea alrededor de esta reliquia, como ha pasado con tantas otras reliquias? Aquí, mira, yo si te soy sincero, como yo no estuve allí, yo no lo sé. Ajá. Pero a ver, sí que tenemos... Pero se explican historias de este tipo. Sí, hay algunas historias, pero mira, te voy a contar una curiosa, porque volvemos a Pierre d'Arcis. Cuando este hombre, el obispo de Arcis, pues el hombre, pues nada, él decía que aquello era un fraude. Y que era un fraude pues porque eso lo llevó allí el responsable, el deán, que era el sacerdote más antiguo de la colegiata de Lirey, y lo llevó por avaricia. Este hombre estaba como resentido, no sé, este hombre se ve que le pegaron de pequeño mucho o algo hizo mal. Y estaba como resentido. Dice que estaba pintada él dice que la tela esa, estamos hablando del 1389. Esa tela estaba pintada con un hombre por delante y por detrás, y que hacía acudir a muchos peregrinos. Y otros dicen que simulaban milagros durante la ostensión. Y entonces la idea suya era desprestigiar todo eso, porque luego esos que habían sido sanados milagrosamente realmente estaban sobornados. Vale. Esa es la cosa, con la idea de que el Papa Clemente VII de Aviñón pues prohibiera todo eso y nada, ¿no? El hombre pues al final no le hicieron caso y bueno. Yo sinceramente no sé si han habido milagros así directos o indirectos, pero bueno, quizás, seguramente, porque ya sabes que la mente, si se sugestiona mucho, puede crear, puede incluso sanarse, podría ser. Muy bien, Joseph. Pues bueno, muchas gracias por habernos revelado tantas claves sobre la pieza más reverenciada del catolicismo. Y nada, iremos contando contigo a medida que vayas avanzando en tus investigaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Gracias, Joseph. Un abrazo y hasta la próxima.